ser humano da un enfoque en la política. Su opinión, su decisión, eso es política. Y yo decía, wow, yo no lo había visto desde ese punto de vista, porque muchas veces es que yo no politiqueo, yo no hago esto, ¿cierto? Pero este profesor de sociales me hacía ver que todo ser humano, consciente e inconscientemente, vive la política. Pero ¿cuándo nosotros o qué estamos poniendo en primer lugar? ¿Qué estamos poniendo en primer lugar? ¿Y por qué lo digo? Porque hemos invertido las prioridades en nuestras vidas. Hay personas que es primero aquello que Dios, es primero esta posición que Dios. Y en medio de las guerras que se están viviendo ahorita en Israel, veo esas circunstancias. Unos apoyan a Palestina, otros apoyan a Israel y otros apoyan a Hamás. Y todas esas circunstancias se ven. ¿A quién estoy poniendo yo en primer lugar en mi vida? Veo unos que son petristas, otros uribistas, y pareciese que fuese más grande eso que Dios en sus vidas. Pareciese que fuese más grande ello. Entonces, cuando yo veo toda esa información, y con mi esposa esta semana miraba un carro de un pastor, con un afiche de alguien del LGTBI. Nos miramos con mi esposa y aquí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y no quiero juzgar porque no me compete juzgar. Le decía yo a mi esposa, no sé qué hay detrás de todo esto. Pero ¿a quién estamos poniendo en primer lugar? ¿Cómo te has esforzado para construir usted una relación con el Señor verdaderamente? ¿Qué tan sólida está tu relación con Dios? ¿A quién está poniendo en primer lugar en tu vida? Entonces, esto me lleva a mirar que en las Escrituras, que en los tiempos de Cristo, el grupo religioso que había en aquel entonces, cuando Cristo vino y se estableció en la tierra como hombre, los líderes religiosos de aquel entonces eran hipócritas, llenos de hipocresía. Si no leamos el Evangelio de Mateo capítulo 6 o aún el capítulo 23, todo el capítulo allí, miramos que los líderes religiosos eran hipócritas, falsos, mentirosos. Eso era lo que reinaba en aquel entonces. Y lo más tremendo, aunque ellos eran hipócritas, falsos, mentirosos, aparentaban ser santos. ¿Aparentaban ser qué? Santos, correctos ante el Señor. Y entonces el Señor tan lindo, Jesús les dice: ustedes son una generación de víboras. Ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes son ciegos guiando a otros ciegos. Ustedes son falsos. Ustedes son lobos vestidos de oveja. El Señor vino a desenmascarar al grupo religioso. Y entonces surge esa pregunta: ¿cuáles serían las palabras del Señor Jesús para nosotros hoy?
¿cuáles serían las palabras del Señor Jesús para describirte a ti y a mí? Si hoy estuviera ahí de carne y hueso, ¿cómo nos diría? ¿Buen siervo fiel? ¿O te diría, falso, eres un hipócrita, eres un mentiroso? ¿Qué crees tú, mi amado hermano? ¿Cómo te llamaría el Señor a ti? Y por eso he llamado construyendo una relación con Dios en la obediencia. Y quiero que me acompañen al Evangelio de San Mateo, capítulo 7. Capítulo 7. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén y amén. Mi amado, el solo hecho de que yo hable de fútbol no quiere decir que yo sea futbolista. El solo hecho de que yo hable de deporte no quiere decir que yo sea deportista. Eso también nos lleva a entender que no solo porque yo hable de Dios es porque sea cristiano genuino. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace allí en aquel entonces? Es desenmascarar lo que había en aquel entonces, al grupo religioso que se creía ser santo. Y eso es lo que yo también debo decirle: Señor, desenmascare lo que hay en mi vida. Porque muchas veces creemos que estamos haciendo las cosas bien, pero delante de Dios no estamos bien. Y queremos nosotros apaciguar y amortiguar nuestra conciencia, nuestro pecado, y buscando textos y acomodando textos para acomodarlos a mi parecer. Pero la realidad es que no estoy bien. Y muchas veces yo tengo que decirle: Señor, desenmascare mi vida. Porque nosotros mismos podemos estar totalmente equivocados. Estar equivocados. Y cuando el Señor lo que hace es desenmascarar a aquellas personas que parecían ser religiosas, pero que no tenían relación con el Señor. Ahora yo les hago una pregunta: ¿tú y yo tenemos relación pura con el Señor? No me las conteste acá. ¿Tú tienes una relación con el Señor?
Y lo primero para poder construir una relación con Dios genuina, lo primero que debo hacer es reconocerlo como Señor. Reconocerlo como Señor. Por eso, pero no utilizando la palabra, porque dice, no todo el que me dice Señor, Señor. ¿Y qué tan sólido o qué tan importante es la palabra Señor según para los judíos? ¿Qué tan importante es para ellos el concepto del Señor? En la cultura judía, esta palabra del Señor viene del término hebreo Adonai, que quiere decir que es alguien importante, alguien que tiene dominio. Y entonces, si yo digo que Dios, Jesús, es mi Señor, el Señor tiene dominio sobre ti. Jesús es importante para ti. En aquel entonces se estaban mofando solamente porque pronunciaban la palabra, pero del dicho al hecho hay mucho para realizar allí. Para realizar. Entonces, ¿quién es Señor? ¿Quién es Señor? El Señor es una persona de potestad. En otras palabras, es una persona de autoridad y poder sobre mi vida. Mi amado, el Señor tiene potestad, tiene autoridad y poder sobre ti. ¿Qué tanto poder tiene el Señor sobre ti? Y usted puede decir, sí, Dios tiene autoridad y poder sobre mí. Entonces, ¿por qué estás pecando? Te has salido de la voluntad divina. Tú no haces lo que Dios quiere, tú estás haciendo lo que tú quieres. Entonces, ¿cómo voy a determinar, Señor? ¡Wow! No entendemos la dimensión de la palabra Señor. Cuando yo digo Señor, le estoy diciendo, Señor, tú tienes autoridad y poder, tiene mandato, tiene orden sobre mí, tiene título. Yo soy tu siervo, tienes control y dominio y poder sobre mi vida. El Señor tiene control y dominio sobre ti. Entonces, ¿por qué le decimos Señor? Si Él no tiene, si Jesús no tiene dominio y control sobre ti, entonces estoy siendo igual a estos hipócritas que estaban nombrando a Jesús Señor, Señor. Estoy siendo igualito. Un falso, un mentiroso, un sepulcro blanqueado. Un ciego soy. Porque me atrevo a decir lo mismo, Señor, pero Él no tiene control sobre mi vida. Él no tiene dominio sobre mi vida. Tú y yo estamos haciendo lo que queremos en nuestro libre albedrío. Y puedes estar en el servicio, en el liderazgo. Por eso la palabra está diciendo, dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre nos echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Entonces hoy en día podemos, Señor, pero es que ¿acaso yo no estaba en el grupo de alabanza? ¿Acaso no estaba en el grupo de servidores? ¿Acaso no me tocaba dirigir? ¿Acaso no me tocaba predicar? ¿Acaso no fallaba yo los domingos a la iglesia? ¿Acaso no era fiel con mis diezmos y mis ofrendas? Pero el Señor no tiene control sobre ti, aunque tú le digas Señor.
aunque yo le diga Señor, porque ante Él llegará el momento que nos va a decir: nunca os conocí, nunca te conocí. Solamente eran palabras y no de hechos. Entonces, ¿cómo debo construir? Mi amado, primero debo reconocerlo como Señor y decirle: Señor, toma control en mi vida, toma dominio en mi vida. Padre, por favor, que tu poder te establezca en mi vida. Señor, yo sé que la carne, las tentaciones, los compromisos que he querido, Señor, me tienen atado, pero ahora rómpelos en el nombre tuyo. Rompa todo ello, pero toma control en mi vida. Toma control, Señor. Te autorizo. Porque algunos dirán: no, pastor, ¿y entonces dónde queda el libre albedrío? Nosotros debemos también ir a la cruz del Calvario y morir juntamente crucificados con Él. Estar allí y decirle: Señor, toma control sobre mis pensamientos, sobre mis emociones, sobre lo que yo soy. Decisiones. Señor, para ti vivo. Señor, para ti vivo. Para que Él verdaderamente sea Señor sobre cada uno de nosotros. Para que Él sea Señor sobre mi casa, sobre mi hogar. Decirle: Señor, aquí estoy. Entonces, mi amado, cada vez que tú y yo digamos Señor, sepa que le está diciendo: Señor, toma control, tenga dominio sobre mí. Donde tú estás dispuesto a entregar tu posición. En otras palabras, lo que tú pienses no vale nada. Aquí lo que vale es lo que el Señor quiere hacer contigo. Hacer contigo. Pero no te preocupes, que Dios siempre va a querer lo mejor para cada uno de nosotros. Segundo punto en esta construcción, en mi relación, no solamente es reconocerle como Señor, sino que también debo aprender a oír. A oír. La palabra dice: cualquiera pues que me oye estas palabras. ¿Cuáles estas palabras? Mira, aquí está finalizando el sermón del monte. El Señor ya había hablado una cantidad de parábolas. Desde el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, allá hay una cantidad de mensajes que se ha determinado como el sermón del monte, y el Señor está concluyendo todo esto. ¿A quiénes? A esa generación religiosa de aquel entonces que se creían ser salvos, los santos, los redimidos. Y el Señor dice: cualquiera pues que me oye estas palabras, me oye estas palabras, y luego dice: las hace. Primero es oír, oyendo. Dios dice allí, cuando da esas palabras, oír mis palabras es escuchar. Es escuchar. Para escuchar significa activar todos los sentidos. Activar los sentidos. Y al activar los sentidos yo puedo entender y comprender. Porque hay que marcar la diferencia entre oír y escuchar. Esta palabra oír aquí se está refiriendo a escuchar en otras versiones, en su concepto original. Yo puedo decir: pasó un carro y oí un ruido, pero no supe qué fue. Pero cuando yo escucho, yo empiezo a oír voces. Oí voces. Escuché voces. Cuando escuché las voces, puse mis sentidos a trabajar para entender qué es lo que se estaba hablando. Hay diferencia entre oír y escuchar. Y lo que el Señor quiere es que tú y yo escuchemos, que activemos los sentidos para poder entender
¿Sabe que muchos hermanos llegan a la iglesia solamente a oír el sermón, mas no a escucharlo? ¿Cómo así, pastor? Sí. De pronto, si mañana haga el experimento en tu casa con la persona que vino y pregúntele, ¿qué fue lo que el pastor predicó ayer? ¿Qué fue lo que el pastor predicó antier? Ay, yo no sé, no me acuerdo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Oyó el mensaje, mas no lo escuchó, porque sus sentidos estaban en otra cosa. Estaba hablando con el amigo, con el que está a su lado, está pensando, mirando el horario, mirando qué es lo que dice, mirando si hicieron la bandera bien hecha. ¿A qué se refiere todo esto? Entonces está en medio del culto, pero no están escuchando. No están escuchando. Cuando yo escucho, entonces voy a activar mis sentidos. ¿Para qué? Para poder entender lo que se está oyendo. Lo que se está oyendo. Porque oír es percibir sin entender. Y Dios necesita que nosotros aprendamos a escuchar, que entendamos claramente. Y espero que hoy tú entiendas que cuando vayamos a la oración, vayamos al diálogo con el Señor, y cuando tú le digas, Señor, aquí estoy, tú estás diciendo, tú tienes control sobre mi vida, sobre mis emociones, sobre mis sentimientos. Te entrego lo que soy, Señor, porque he entendido ello. He entendido claramente Dios a dónde me quiere llevar. Y Dios quiere que tú escuches. La palabra nos está hablando permanentemente. Y entonces, por eso dice, y cualquiera pues que oye, escucha en otra versión, en lo original, estas palabras y las hace. Mi amado, cuando tú oyes y no escuchas, no va a entender qué es lo que va a hacer. Pero cuando escucha las palabras, que las entiende, ya sabe qué es lo que va a hacer. ¿A usted no le ha pasado que usted da una orden a alguien y luego esa persona, ay, ¿qué fue lo que usted me dijo? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Sabe por qué? Él te oyó, mas no te escuchó. Y tú tienes que volver, pero mira, lo que yo te dije fue esto. Entonces esa persona activa sus sentidos. Ah, sí. Porque antes te había oído, mas no te había escuchado, no había activado. Y sabe, por eso muchas personas hoy en día solamente oyen al Señor, mas no escuchan al Señor, porque sigan su vida de mediocridad, de falsedad. Pero el que entiende eso ya sabe lo que tiene que hacer, porque el Señor está hablando. Y si Él habla y yo escucho correctamente, entonces voy a actuar a lo que Él quiere que tú y yo hagamos. ¿Cómo está tu relación con el Señor, mi amado? Porque no le hemos escuchado, nuestra relación está flaqueando. Nuestra intimidad con el Señor. Tenemos que construir una relación genuina con el Señor, y en esa construcción debo aprender a escuchar. Debo aprender a callar para escuchar su voz. Debo leer detenidamente su palabra. Señor, ¿qué es lo que me estás hablando? Quiero escuchar tu voz, Padre. Quiero entender que tú eres Señor sobre mi vida. Y entonces el Señor les dice, mira, cualquiera, después del capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que es el sermón del monte, el Señor ya les había hablado muchas cosas y ellos estaban felices, pero el Señor les concluye con eso. Me han oído, pero ¿me has escuchado? Si me escuchas, entonces
usted va a hacer y las hace. Muchas personas se escuchan y aunque tenga el conocimiento no la hacen. Eso ya es un concepto de rebeldía o de oposición, no sé, o de pereza. Pero tú ya sabes lo que debes hacer. Pero el Señor está diciendo: y el que me escucha estas palabras y las hace, mi amado, tú has escuchado y tú sabes que lo que estás haciendo no está bien, pero quieres seguir en las mismas. Quieres seguir en las mismas. Por eso dice: y el que las hace, quiere decir, me está hablando, me está insinuando que debo actuar al consejo que Él está dando. Y Dios quiere lo mejor para ti. Por eso está este santo libro donde nos está direccionando, nos está guiando, que se llama la Biblia, la palabra de Dios. Ay, el Señor no me habla. ¿Cómo que no te habla? Lea la palabra, que ahí está la voz de Dios. Aquí Dios te enseña todo: cómo ser un hijo, cómo ser esposo, cómo ser esposa, cómo manejar finanzas. Todo lo enseña la palabra. Y entonces la Biblia nos dice: y el que las hace, la compararé a un hombre que, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mi amado, algunos, yo he escuchado prédicas y dicen: ay, es que la roca es Cristo. No, en este texto la roca no es Cristo. En esta roca, en este texto, la roca es la obediencia a Dios. Es la obediencia a Dios. Por eso dice: el que las hace. Mi amado, si quiero vivir firmemente, entonces debo aprender a obedecer a Dios, a obedecer al Señor. Y entonces hace un ejemplo comparativo, porque los cimientos sólidos para resistir las tormentas de la vida, que es la obediencia, hace esta comparación y edifica una casa. Y lo interesante es que edificó la casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Y no cayó. Y no cayó. Para construir no es fácil construir. Hay un problema en la tierra en Israel, que la tierra es muy arenosa, mucho desierto. Y uno de los grandes problemas de allí para nosotros de América o aquí de Colombia, nosotros para hacer unas bases comenzamos a cavar y encontramos una capa de tierra negra. Esa tierrita negra, que es la tierra abonada, no nos sirve para poner una base. Tenemos que ir cavando, ¿cierto? Vamos cavando hasta que encontramos ¿qué? Lo que llamamos ¿qué? Tierra firme. Y se caracteriza esa tierra firme por ser tal vez amarilla. Amarilla. Y ahí empezamos a construir. En Israel es diferente. No hay forma de buscar capas de tierra. No hay formas. Porque la tierra es muy arenuda. Y dicen que en el tiempo de verano esa tierra está muy comprimida, esa arena. Y entonces, si tú llegas allá y empiezas con una pica, con una barra a picar, hermano, eso bota candela. Bota candela.
Y tú crees, wow, no, esto es firme, esto está muy duro. Aquí puedo construir las bases. Es nuestro parecer. Allá ellos no. Tienen que cavar y cavar hasta que encuentren una peña, una roca grande. Resulta que en los tiempos de invierno, cuando vienen las inundaciones, el agua, esa arena que estaba comprimida, que era tan dura, con el agua se vuelve blandita. Blandita, porque es arena. El agua la ablanda y la descomprime. Lo que en verano era tan duro, en el invierno se volvió blandita y viene el agua y deja la casa en el aire. Ahí sale la canción. Y se cae. Mi amado, la obediencia no es fácil. ¿A cuántos les fascina obedecer? La obediencia no es fácil. La obediencia, porque va contra el yo, contra el ego, va contra mi conocimiento, va contra lo que yo creo y lo que a mí me da la gana. La obediencia no es fácil. Nos cuesta lágrimas obedecer. Agachar la cabeza en medio de una generación tan rebelde, donde nuestras autoridades como viceministros dicen: vayan a la rebeldía, vayan a la oposición, den el grito de rebeldía. ¿Qué peligro es eso? Y entonces, para edificar la casa hay que cavar hasta encontrar la roca. Porque hay algo interesante. Y algo, la forma en que fue probada. El problema es que una hondó, la otra no quiso hondar. Porque hondar produce miedo, susto. De pronto se va a desboronar las paredes. Pero algo ocurrió. Vino la inundación. Mi amado, la inundación ablanda el terreno. La humedad del mundo y de la carne puede ablandar tu espiritualidad. Hay personas que se creían estar firmes, pero el mundo empezó a ablandarla. Lo que tú creías que no era, empezó a suceder y ablandó hasta que te tumbó. Ambas casas fueron construidas y su apariencia era muy bonita, muy bonita. Pero ¿qué pasó? Ambas fueron golpeadas por el viento. Ambas descendió lluvia, a ambas descendió la lluvia. Hay problemas que vienen de arriba. A ambas vinieron ríos. A ambas le soplaron vientos y a ambas fueron golpeadas. Ambas. En otras palabras, sus vidas parecían similares. La diferencia estaba en qué? En la parte estructural. Una, su estructura la fortaleció. Y en medio de las pruebas se reveló la verdad. ¿Quién es quién?
Las pruebas revelan en dónde estamos cimentados. Las pruebas nos revelan en dónde estamos cimentados. Algunos, por no saludarles, ya se van de la iglesia. Han pasado eso. El pastor no me atendió. El pastor Guido me dio la espalda. Allá no hay amor. El pastor no contesta una llamada. Pequeñas pruebas. Pequeñas pruebas. El pastor me la echó todo en el mensaje. Me voy. El pastor se enteró de lo que estaba viviendo y me la vació toda en ese sermón. Por eso es que yo muchas veces no quiero atender hermanos antes del culto. Yo no los atiendo. Y vienen con unas cargas y yo, vaya, busquen a Guido, busquen a Ernest, busquen a otro. ¿Pero por qué? Porque me vienen y me comentan algo y precisamente es el sermón. Entonces cuando yo salgo acá, yo salgo atado, hermano. Y usted me va a decir, claro, le acabé de contar y en 5 minutos me vació del altar. Ahí me van conociendo. Mi amado, las pruebas nos muestran cómo está tu estructura. ¿Por qué la gente no quiere edificar sus casas con fundamentos correctos? Porque muchas veces les duele o quieren evitar el arduo trabajo de buscar la roca abajo. Les duele. Quizás no escucharon cuando Jesús decía que venían fuertes tormentas, las advertencias. Mi amado, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Estás construyéndola? Los tiempos que se aproximan no son fáciles. Se aproximan tiempos difíciles. Se están creando leyes en contra de la iglesia. Se están levantando las guerras. Se está levantando una oposición. Pero ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Está construida? ¿Está firme? ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Verdaderamente el Señor es Señor en tu vida? ¿Verdaderamente tú escuchas o oyes nomás? ¿Verdaderamente tú quieres hacer la voluntad del Señor? Yo quiero hacer la voluntad del Señor y quiero escucharle, y yo quiero que Él sea Señor en mí. Yo anhelo eso. Yo quiero que Él sea mi Señor. Yo me quiero rendir y decirle: Señor, aquí está mi vida es tuya, mi vida te pertenece. Yo quiero obedecerte. A veces obedecer no es fácil. Los vientos van a venir, mi amado hermano, las inundaciones van a venir, los ríos van a venir, los golpes de la vida van a venir. ¿Y vas a permanecer o te vas a derrumbar?